¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Américo Pajuelo y en esta ocasión voy a hablar de un tema muy importante que nos involucra a todos los seres humanos. Voy a hablar acerca de las religiones. Como ustedes se darán cuenta, frente a mí tengo los libros sagrados de las 5 religiones más importantes del mundo. Tengo el libro de los budistas, tengo el libro de los musulmanes, el Corán, tengo el libro de los hindúes, que es el Veda, tengo el libro de los cristianos, la Biblia, y de los judíos, la Torá. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, queridos hermanos, ¿cuál de estos libros es la verdadera palabra de Dios? Porque cada religión reclama que su libro sagrado es la verdadera palabra de Dios y el libro revelado y final. Cada uno de ustedes, según su religión, va a reclamar que su libro es la verdadera palabra de Dios. Si yo le pregunto a un judío cuál es la verdadera palabra de Dios, me dirá que es la Torá. Si le pregunto a un cristiano cuál es la verdadera palabra de Dios y el libro verdadero y la religión verdadera, me dirá que es el cristianismo. Y lo mismo, si le pregunto a un musulmán cuál de estos libros es la verdadera palabra de Dios, lógicamente que me va a responder por su religión, porque así ha sido formado, así le han enseñado desde niños. Pero ahora mi persona ha hecho un análisis de todos estos libros, los ha leído, los ha analizado y me siento en la libertad de decir que ninguno de estos libros es la palabra de Dios. Por una simple razón: Dios no ha escrito ningún libro. Dios no ha mandado a unas personas, inspirado a unas personas para escribir estos libros. Simplemente porque todos estos libros están escritos hace más de 1000 años, 2000 años, 3000 años, pero han sido escritos por humanos con una sola intención, con una intención de adoctrinamiento religioso. Las personas que escribieron estos libros lo hicieron en función a su conocimiento de su época. Lo hicieron en función a su idea de cómo era Dios, cómo era el universo. Ahora que estamos en el año 2021, en el siglo XXI, que estamos iniciando una nueva era de la humanidad, estamos en un nivel de conocimiento mucho más avanzado que hace 2000 años. Sabemos que la Tierra es redonda, sabemos que las estrellas son sistemas solares, sabemos que existen galaxias, sabemos que el universo es infinito. Ahora, en la actualidad, con ese conocimiento que tenemos, no podemos seguir dando vigencia a estos libros. Todos estos libros estaban bien cuando se creía que la Tierra era plana, cuando la gente pensaba que había un montón de dioses, que mi Dios es mejor que el Dios del otro pueblo. Y no se daban cuenta que hay un solo Dios para todos. No se dan cuenta que eternamente ha existido un solo Dios. La vida humana, la historia del hombre, no empieza hace 5781 años, como dicen los judíos. Sabemos que el mundo tiene miles de millones de años. Y durante miles de millones de años Dios ha estado presente. No es como nos dicen todos estos libros. Ahora, después de haber hecho una breve introducción sobre todos los libros que tengo acá frente a mí, yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estas religiones será la que prevalezca sobre las demás religiones? ¿Cuál de estas 5 religiones, que son las más grandes del mundo, va en un futuro dominar a todas las religiones y va a lograr que todos se conviertan a su religión? ¿Cuál de estas religiones?
Claro, cada uno me responderá de acuerdo a su religión. El cristiano me dirá que el cristianismo va a tener que prevalecer sobre todas las demás porque Cristo va a venir el día del juicio final para juzgar a todos, a todo el mundo, sin interesar que sea budista, musulmán, hinduista, Torah, porque Cristo es el Hijo de Dios y es la salvación y a través de Él vamos a llegar a Dios. Lo mismo me dirá el musulmán. No, el verdadero profeta es Mahoma. Mahoma en algún momento, cuando Dios lo diga, va a regresar y va a juzgar a toda la humanidad, a los buenos y a los malos. A los buenos los va a mandar al paraíso y a los malos los mandará al infierno. Si le preguntamos a un budista, el budista tiene otra filosofía. Si le preguntamos a un hinduista, el hinduista tiene otra forma de pensar. Ellos creen en la reencarnación, ellos creen en las vidas sucesivas. Entonces, cada uno de ellos va a defender a su religión y querrá que en el futuro, algún día, todos los demás acepten su religión como la verdadera religión. Entonces, ¿qué les puedo decir acerca de eso? Lo que yo les puedo decir es que ninguna de estas 5 religiones, ni todas las religiones que existen en la actualidad, no sé, creo que existen más de 2000 religiones en todo el mundo, ninguna de esas religiones va a poder adoctrinar a todas y englobar a todas. Ninguna. Por algo bien sencillo, que ninguna de estas religiones va a prosperar y va a ser la que en el futuro sea la única religión a nivel universal. Yo les puedo decir que ninguna de estas religiones va a lograr convencer a la otra. ¿Por qué? Porque las heridas son grandes. Durante miles de años ha habido guerras entre religiones, ha habido disputas entre religiones. Los judíos han sido perseguidos. Durante miles de años, las heridas que han generado el hombre por culpa de estas religiones han sido profundas y no se van a curar. Ninguna de estas religiones va a poder convencer a la otra porque todos estos siglos que han pasado han sido de odio, de muerte. ¿Por qué? Por culpa de estas religiones. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda ahora? Ahora que yo estoy explicando que ninguna de estas religiones va a ser la que en el futuro prevalezca y la que a nivel universal sea la única religión. Entonces, ¿qué? ¿Nos volvemos todos ateos? ¿Nos volvemos todos antirreligiosos? A ver, ¿por qué están aumentando los ateos a nivel mundial? ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy en día ya leen, ya critican. Existe libertad de pensamiento, existe libertad de culto. Tú no le puedes obligar a un joven a decir, acepta esto porque yo te lo digo y porque así lo decía desde la antigüedad. No. Los jóvenes de ahora son más inteligentes, tienen otra manera de pensar. Ellos leen, investigan y forman su propio criterio, su propio juicio. A un joven de ahora, yo no le puedo decir, oye, este libro dice la verdad. El joven va a agarrar, lo va a leer y va a encontrar un montón de inconsistencias, cosas fantasiosas, porque cada libro tiene cosas fantasiosas. Entonces el joven va a decir, no señor, tú no me puedes obligar a pensar así, porque este libro, yo no estoy de acuerdo con este libro, porque contiene cosas que no tienen sentido. Ahora, en pleno siglo XXI, estos libros contienen cosas pura fantasía, que el joven de hoy día ya no lo acepta. Sobre todo los jóvenes que son menores de 30 años. ¿Qué está pasando con esos jóvenes? La mayoría de esos jóvenes se están volviendo ateos. Se están volviendo ateos. Entonces, ¿qué pasa? Producto de esto, existe un montón, millones de ateos que vendrían a ser los anticristos. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Para mí, el anticristo es el ateo, aquel que dice, refuto las enseñanzas de ese libro porque no me convence el Antiguo Testamento, que habla de puro muerte, no me convence el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que una paloma venga y engendre un niño a una mujer? Eso a estas alturas ya no se puede creer. Eso está bien hace 2000 años atrás, como en la mitología romana, en la mitología griega, que Zeus bajaba y hacía hijos. Algo parecido dicen con Cristo.
A estas alturas de la inteligencia y del desarrollo de la humanidad, ya no cabe esa idea. Los jóvenes se han dado cuenta, así como yo, ellos se han dado cuenta, pero han decidido ser ateos. Ya no creen en las religiones. Y no solamente en el cristianismo sucede esto, sucede en todas las religiones. La vez pasada estuve viendo un video donde había jóvenes que refutaban y decían, yo no tengo religión, yo soy de todas las religiones. Le decía a un predicador musulmán. Lo mismo pasaba con los hinduistas. Leían los Vedas, hablaban de millones de dioses, hablaban que había un dios que mató a millones de demonios. Entonces un joven de ahora lee eso y dice, esto no puede ser cierto, ¿cómo va a ser la palabra de Dios algo que no tiene sentido? Y eso le dice a un gurú hindú, y el gurú, bueno, trata de acomodar las palabras para convencerlo, pero no es suficiente. Se dan cuenta que el mundo está cambiando, estamos entrando a una especie de vacío de fe. ¿Qué va a pasar con todas estas religiones? Van a desaparecer, están condenadas a desaparecer. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas son arcaicas, sus enseñanzas ya no tienen sentido en pleno siglo XXI. Ya no tiene sentido en la era del Internet. ¿Por qué? Porque lo que sucede hoy día acá en Lima, Perú, a las horas se enteran en el otro lado del mundo. Lo que sucede en Europa nos enteramos rápido acá. Y lo mismo, cualquier acontecimiento que pase en el mundo, gracias a la tecnología, nosotros ya podemos saberlo en cuestión de minutos. ¿Eso qué significa? Que el intercambio cultural está creciendo. Los jóvenes de hoy en día ya se comunican a través del Internet con personas que están al otro lado del mundo. ¿Y sabes cuál es el impedimento? ¿Cuál es la traba? Las religiones. Va a llegar un momento en que los jóvenes van a decir, ¿sabes qué? Yo necesito ir a tal lugar del país, pero su religión es un impedimento para mí. El otro joven que está al otro lado del mundo va a venir acá y va a decir, quiero ir a vivir a Sudamérica, pero su religión es un impedimento. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a cansar de todo eso y todas estas religiones de acá van a desaparecer. No queda otra. ¿Qué va a pasar con la fe? ¿Qué va a pasar con Dios que siempre ha existido ahí? Porque Dios ha estado desde el inicio del universo, Dios está ahorita con nosotros y Dios estará por la eternidad. ¿Qué va a pasar con la fe? ¿Entramos a un vacío de fe? No entramos a un vacío de fe. Luego de todas esas meditaciones que he tenido, luego de muchos años de estudio, he decidido llenar ese vacío de fe. He decidido dirigirme a todos esos jóvenes, porque los jóvenes son los que van a cambiar el mundo. He decidido dirigirme a todos esos jóvenes y también a todos, niños, adultos, ancianos y a toda la humanidad. He decidido que a partir de hoy día, vamos a crear una nueva religión en respuesta al vacío de fe que se nos avecina y que ya estamos viviendo. Y esa religión la que vamos a crear va a ser la que englobe a todas estas religiones. ¿Por qué? Porque la religión que estoy creando es nueva, es genuina, no tiene pasado. Por lo tanto, va a ser más fácil aceptar a todas las personas, le va a ser más fácil aceptar esta nueva religión que estamos creando hoy día con ustedes. Le va a ser más fácil aceptarlo que estar aceptando estas religiones que ya no tienen cabida en pleno siglo XXI. Jesús no va a regresar nunca. No existe la segunda venida de Cristo. Mahoma tampoco va a venir a juzgar a los malos y a los buenos. Los judíos no pueden ser el pueblo escogido de Dios. Dios no tiene pueblo escogido. Todos somos pueblo escogido de Dios. En cualquier lugar del universo, en cualquier lugar del planeta, todos somos pueblo escogido de Dios. Nadie puede venir y atribuirse y decir que Dios ha escogido a mi pueblo y que de mi pueblo va a nacer el Mesías, el cual gobernará por la eternidad desde Jerusalén. Eso no existe, pues, eso no existe. Dios no tiene pueblo escogido. Dios no tiene hijo único. Dios es Padre de todos nosotros. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos criaturas de Dios.
Así es, hermanos. Y justamente, hoy día estoy creando la nueva religión en la cual todos ustedes están invitados. Y es una religión bien simple. Es una religión genuina, donde nosotros vamos a enseñar a toda la humanidad que existe un solo Dios de toda la eternidad. Ese Dios que no tiene forma humana, ese Dios que nos gobierna, ese Dios que todos los días está con nosotros, ese Dios al cual nosotros le dirigimos nuestras oraciones, nuestras plegarias. Como les iba diciendo, vamos a crear una nueva religión puramente monoteísta. Las enseñanzas de nuestra religión son las siguientes: enseñar a todo ser viviente que existe un solo Dios del universo. Todo lo que hay en el universo ha sido su creación de Dios. 2. Todos somos hijos de Dios. Somos su creación máxima. Dios no tiene hijo único. Todos somos sus hijos. 3. No cobrar ningún tipo de diezmo en mi religión. A partir de hoy día no existen más los diezmos. Los diezmos de lo que hablan estos libros son inventos humanos. ¿Para qué? Para vivir a costas de los creyentes. Y nosotros, en nuestra religión, no podemos permitir eso. No existe más el diezmo. Si tú tienes la voluntad de ayudar al desvalido, al desprotegido, al mendigo, lo puedes hacer, pero sin necesidad de dar dinero al religioso. El diezmo en la actualidad es los impuestos que nosotros pagamos a nuestros gobernantes, los impuestos que pagamos a las personas que nos gobiernan en el sistema humano. ¿Para qué? Para que construyan hospitales, carreteras, colegios, para que a través de nuestro dinero que nosotros le damos, hagan que nuestra comunidad crezca. Dios no necesita dinero del hombre. El dinero ha sido inventado por el hombre, por lo tanto se queda con el hombre. A Dios no le interesa el diezmo. Lo que a Dios le interesa es que ayudemos en lo que podamos al desvalido. 4. Todo ser humano ha nacido con la bendición de Dios. Desaparece el pecado original. Eso que hemos nacido con el pecado original porque Adán comió la manzana en el paraíso y que de ahí lo desterraron, eso no existe. No existe más. Todos los seres humanos en cualquier lugar del universo, del planeta, nace con la bendición de Dios. 5. Como ahora sabemos que todos los seres humanos han nacido con la bendición de Dios, es obligación del ser humano mantener esa bendición a lo largo de su vida. El día que el ser humano se aparte del camino de Dios, perderá esa bendición. Por lo tanto, la moral de que tanto hablan los religiosos continúa. El ser humano, al haber nacido bendecido, tiene la obligación a lo largo de su existencia a mantenerla. Solo así podremos lograr que después de nuestra muerte, cuando nuestro espíritu abandone nuestro cuerpo, porque el cuerpo es de la tierra, se queda, se vuelve tierra, se vuelve polvo, pero nuestro espíritu es eterno. En función a nuestro comportamiento y a nuestras obras de nuestra vida, Dios nos enviará a algún lugar del universo a continuar existiendo, a continuar nuestro propósito. 6. Nuestra religión ha nacido con el único propósito de unificar todas las religiones que existen. A partir de ahora, nuestra religión será la religión oficial, la que perdurará a través de los siglos y hará que todas estas religiones basadas en libros fantasiosos escritos por la mano del hombre, porque Dios no ha escrito ningún libro,
A partir de ahora, estas religiones entran en decadencia. Estas religiones están condenadas a desaparecer para que la religión que estamos creando hoy, año 2021, en medio de una pandemia, sea la religión que perdure a través de los años y de los siglos que vienen por la eternidad. 7. Tenemos que lograr una armonía entre la religión, la naturaleza y la ciencia. Como ustedes sabrán, la ciencia ha avanzado en estos últimos siglos a pasos agigantados. Imagínense nada más hace 2000 años. ¿Cómo creía que la gente que era el universo, el planeta, pensaba que era plano? Solamente conocían su pueblo, a unos pueblos más lejanos a ellos, su idioma y el escaso conocimiento de Dios que tenían. Con ese escaso conocimiento escribieron estos libros, cosa que ahora ya no es así. Por lo tanto, tenemos que lograr una armonía con la naturaleza y la ciencia. Lo que la ciencia hoy día ha avanzado y ha descubierto, de acá a 100 años será diferente. 8. La eliminación de toda riqueza extrema y de la pobreza. Nuestra religión tiene como objetivo llegar a toda la humanidad, lograr una paz mundial. Ya no hay guerras a partir de ahora. La profesión de militar guerrero que va a matar a su hermano a otra nación ya no existe, desaparece. Ya no existe más las guerras, desaparecen todo tipo de guerra. El hombre ya no aprenderá cómo destruir al otro hombre. Ya no fabricarán más instrumentos y aparatos de guerra, porque el objetivo de nuestra religión es desaparecer todo tipo de injusticia social. Nuestra religión está hecho para todo ser humano. No interesa dónde esté, no interesa dónde haya nacido, no interesa su idioma, no interesa su religión, no interesa el color de su piel. Y nuestra última enseñanza es que nuestra religión no tiene lugar sagrado, no tiene iglesia sagrada. Cualquier lugar del universo, del planeta, donde quiera que estés, ahorita o de acá en 100 o en 1000 años, donde quiera que estés, ese lugar es el indicado para orar a Dios. No existe lugar sagrado. Imagínense nada más de acá a unos cientos de años que digan que el lugar sagrado está en la tierra, tenemos que ir a la tierra. No, eso no existe. El lugar sagrado es en cualquier lugar del universo. En cualquier lugar donde tú te encuentres, podrás hacer tus oraciones y tus alabanzas a nuestro Señor, a Dios del universo. Bueno, hermanos, luego de haberles explicado las enseñanzas de esta nueva religión, yo, Américo Pajuelo, los invito a todos ustedes, sin importar a qué religión perteneces, porque tu religión, la que tú estás profesando hoy en día, va a desaparecer en unas décadas. Por eso, yo te invito a ti que me estás viendo, únete a esta nueva religión. A ti, Pablo, Juan, Pedro, Luis, Rosa, Paola y cuanto nombre existe en la tierra, yo los invito a todos ustedes que se unan a esta nueva religión y juntos hagamos que crezca, porque no hay otra salida. Eso es las enseñanzas que hoy vengo a darles y les invito a todos que se unan a mí. Solo así cambiaremos el mundo. Gracias.